Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la historia de la electricidad en nuestra ciudad. En sus crónicas de Santiago de Cuba, Carlos Formin anotó con fecha 22 de septiembre de 1903 que ese día el ingeniero Eduardo Chivas había declarado a su regreso de Nueva York que se construiría en Santiago una planta y un tranvía eléctrico. Posteriormente, con fecha 22 de enero de 1908, escribe el cronista: Por fin, esta noche se inaugura el servicio de alumbrado público eléctrico. Aunque adoleció de muchas deficiencias, la ciudad luce iluminada, provocando que muchas familias salieran a la calle a pasear, especialmente por la de Ramadas, que era la más alumbrada, así como la Alameda Michelsen, que por esta época era un paseo muy concurrido. Unos días más tarde, se inauguró el servicio de tranvías eléctricos, poniendo en circulación 14 carros en medio del regocijo popular. La construcción de una planta eléctrica en los albores del siglo XX en nuestra ciudad significó la entrada de la misma en la contemporaneidad. Necesidad del hombre de alumbrarse, surgieron los diferentes tipos de iluminación, los que al perfeccionarse permitieron proporcionar mejor luz. Las velas de cebo fueron utilizadas como una de estas formas de iluminación, las cuales al confeccionarse de parafina permitieron dar una mejor luz. La tea y la antorcha también fueron otra de estas formas de iluminación que, aunque despedía gran cantidad de humo, partículas y provocaban gran cantidad de incendios, no cesó su uso en esta época en la ciudad de Santiago de Cuba. También se estableció la utilización de las lámparas de aceite, que permitieron llevar la luz al interior de las viviendas. En Santiago de Cuba, que va a ser la segunda ciudad en importancia del país, no se va a establecer el alumbrado de gas hasta el año de 1857 y va a contar con 612 faroles que se encendían media hora antes del anochecer hasta los albores de la mañana. Un contrato que se había celebrado con el ayuntamiento, donde en más de una ocasión no cumplió con los pagos, por lo que se tuvo que suspender. Entre estas recesiones y firma de nuevos contratos se estableció el alumbrado de petróleo, y es que por primera vez se alumbró un establecimiento con alumbrado eléctrico. Fue el 28 de junio de 1857 la farmacia del señor don Luis Carlos Botino, que alumbró el establecimiento, como habíamos dicho, con una pequeña planta de su propiedad. En el año de 1902, Eduardo Chivas y Ricardo Porro presentan este proyecto de nueva planta eléctrica para instaurarse en la ciudad, que sería aprobado en el 1903, publicado en la Gaceta Oficial, y en el 1904 quedaría constituida la Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción en Santiago de Cuba. Ahora bien, la Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago de Cuba tendría a su cargo el alumbrado público, el alumbrado particular de parques y otros servicios. Y dentro de estos otros servicios estaría el servicio de tranvía, que se inaugura el 8 de febrero de 1908. ¿Por qué se inaugura? El tranvía resultaría una carga diurna, mientras el alumbrado sería una carga nocturna. Permitía a la planta combinar estos dos tipos de alumbrado y hacía mucho más eficiente la generación de energía. Con la inauguración de la planta se pondría fin a todo el periodo de inestabilidad que hemos comentado que existía en la ciudad con el alumbrado eléctrico, una generación de energía constante, lo que atraería mucho más toda la atención de estos monopolios norteamericanos, que estarían muy interesados en el desarrollo posterior de la compañía. La invención por Thomas Alva Edison de la bombilla eléctrica en los Estados Unidos cambió el mundo para siempre. La llegada de la electricidad a Santiago de Cuba en los umbrales del siglo XX puso fin a siglos de penumbras y permitió una vida nocturna que le estuvo vedada a los habitantes de la misma desde su surgimiento.
La electricidad también abrió paso en Santiago al tranvía, el cual echó a un lado el monopolio del transporte de tracción animal que había reinado en la ciudad desde los tiempos de Diego Velázquez. El 8 de febrero de 1908, cuando el alcalde de Santiago, después de una pequeña alocución, abrió lentamente la llave que condujo el vapor de las calderas a los motores que pusieron en circulación los primeros carros del tranvía eléctrico, nuestro cronista Carlos Forment exclamó: Desde este momento se extendió el fluido de la civilización por todos los alambres de la ciudad. La historia de la cultura santiaguera puede dividirse en antes y después de la llegada de la electricidad a la ciudad. Sin embargo, este es un tema lamentablemente muy poco estudiado. Como hemos venido escuchando, el proceso de electrificación en Santiago de Cuba fue un proceso paulatino, pero que tuvo muy buena acogida a nivel de la población. Desde muy temprano podemos ver en los documentos de archivo cómo la población, las diferentes barriadas, fueron solicitando al ayuntamiento se les concediera permiso para instalar este servicio en estas. Ya hacia la década del 20 es una compañía consolidada y que ha logrado extender este servicio a un sinnúmero de urbanizaciones que ya venían surgiendo. Para esta etapa es bien conocido que en todo el país se produce una especie de capitalización de las empresas, pequeñas y medianas empresas nacionales, por parte de capital foráneo, fundamentalmente norteamericano. La compañía de alumbrado y tracción no estuvo, aparte de esto, fue una de las primeras de su tipo que fue adquirida por capital norteamericano. A partir de este momento se reconoció como la Santiago Steam Plant, nombre que trascendió las fronteras del tiempo, llegando hasta nuestros días a conocerse como la planta eléctrica, que posteriormente se denominó Héctor Pavón. A partir de estas nuevas inversiones que se introducen con la entrada del capital norteamericano, pues comienza un proceso de remodelación y ampliación de la misma. Comienza a ganarse terrenos al mar, a dragarse áreas de la bahía y a extenderse. También cambia algunas tecnologías y se implementan otras nuevas. Esto fue haciendo que cada vez más pobladores pudieran aprovechar este servicio y servirse de él, lo que suscitó en la población algunas quejas en la medida que fue transcurriendo el tiempo, puesto que muchas veces podían determinar que el costo del servicio era muy alto, lo cual generó en la época una huelga conocida como la huelga de la luz, que tuvo lugar en el año 1926. La huelga fue liderada por Rafael Lorier, un detallista que lo organizó, y tuvo como resultado que se analizara el precio de este servicio y se reconsiderara nuevamente. Hacia 1928 se organiza la Compañía Cubana de Electricidad aproximadamente. La misma tenía como objetivo lograr que se centrara este servicio en manos de una sola compañía. Es inyectada con un importante capital, es como parte de todo lo que se venía gestando en el país a partir del gobierno de Gerardo Machado, que trata de darle cierto movimiento de renovación a estas cosas, y entonces, bueno, pues recibe como ya les decía, una importante inyección de capital y se añaden nuevas estaciones eléctricas, sobre todo en la parte tecnológica hay una transformación fundamental, que es que ya no se usa más el carbón, sino el petróleo para la generación de energía. Ya sabemos que después del triunfo revolucionario del 1 de enero del 59 comienza una etapa de nacionalización y de privatización de algunas de las empresas, lo cual hace que pase a manos del gobierno.
Entre ellas está la mal llamada Compañía Cubana de Electricidad. Y entre las medidas fundamentales está la reducción del costo de este servicio a la población. Como ustedes han podido apreciar en las intervenciones de nuestras invitadas del programa de hoy, la llegada de la electricidad a Santiago marcó la entrada de nuestra ciudad en la época contemporánea.